Bueno, mi nombre es Mayra Catalina Guillén Caicedo, soy estudiante de la UTP, la Universidad Técnica Particular de Loja, estudio la carrera de Derecho y esta exposición es acerca de las normativas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, en la cual nos vamos a centrar en parte de la pornografía infantil por medios electrónicos. Este es un tema del práctico uno que tenemos que dar. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a empezar con una introducción primeramente acerca del tema y es acerca del nacimiento del Internet. Como ustedes saben, en los años 90 es donde nació primero el Internet y bueno, esto procede precisamente por esa necesidad que todos teníamos de comunicarnos, el uso de las tecnologías de información a la comunicación, como es el TIC en sus siglas lo dice. Como estas han sido unas herramientas que nos han permitido desarrollar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, facilitándonos a todos de manera inmediata, ¿no? Este gran impacto, como ustedes saben, de desarrollo tecnológico se ha originado en la actualidad haciendo algo que sea bueno, pero también algo que no sea favorecedor, ¿no? Las nuevas tecnologías sociales han tenido un efecto súper grande, donde ha habido grandes cambios en las organizaciones culturales, sociales, económicas y también en las educativas. Y la mayoría de estas que nos ha ayudado mucho, también ha generado que esto ocurra un efecto negativo para quienes puedan cometer varios delitos, de los cuales vamos a hablar en esta exposición. Bueno, seguramente habrán leído ustedes acerca de que esta palabra acerca de que si el Internet es bueno o el Internet es malo. No sé si alguien de ustedes me puede decir, ¿ha escuchado esto? De que el Internet es bueno y el Internet es malo. Esta pregunta, ¿qué consideran ustedes? ¿Que es bueno o es malo? Si alguien me puede responder, por favor. Bueno, depende mucho del uso que se le dé, ¿no? Puede ser muy bueno si se lo aplica de una buena manera, pero muy malo si se tiene intenciones malas. Eso sí es verdad. Muy bien, sí. Es verdad. Depende con quién o cómo se lo relacione. Cómo se comunique o se informe directa o indirectamente. Pero esta afirmación es cierta solo a medias, ¿no? A medias, ¿por qué? Porque muchas veces hacen más daño las mentiras que causan a través del Internet. Es cierto que el uso que se haga del Internet puede ser bueno o malo. Esto es como el cuchillo de doble filo. Ustedes han escuchado ese refrán que dice el cuchillo de doble filo. Lo mismo que sirve para cortar el pan puede servir para herir a una persona. Así es el Internet, como nos solían decir nuestros padres o nuestras madres. Recordemos eso. Sin embargo, en la actualidad esto no es totalmente cierto. No pongo en tela de juicio que las tecnologías de la comunicación, de la información y también para el entretenimiento que tenemos, etcétera, nos ha llegado a mejorar, a poder estar más cerca incluso de familiares, incluso estar mucho más al alcance de toda la información que necesitamos. Pero a la vez vino a quedarse que a la vez ofrece muchas oportunidades, también nos ha permitido desarrollar algunas capacidades en el ser humano, pero tampoco se ha manifestado la otra parte, que es lo malo, donde existen diferentes riesgos y también delitos a través de la Internet. La parte negativa que tenemos de la Internet, que muy pocos expertos han hablado de esto claramente, y que puede tener efectos muy nocivos y quizás ante la posibilidad que nos tachen algunos de alarmistas o tecnófobos, y si alguna vez expresan esto de alguna opinión negativa, solo nos tratan de endulzar ese mensaje, de que la manera que se pierde fuerza, por tanto, la eficacia que puede darnos el Internet de buena manera, así como de mala manera. Como nos dijo el compañero, puede ser de la manera que uno lo use, ¿no? Bien, si se trata de quitar importancia a estos hechos, digamos, de las tecnologías,
También tenemos muchos como son el cyberbullying, entre otras, que ya vamos a ir analizando durante la exposición, alegando que la mayoría perdón, que el porcentaje mayor que tiene el uso de las tecnologías son los menores de edad. De esta forma, tenemos que ver que la mayoría son menores de 18 años, los que normalmente tienen el uso del Internet. El acceso de niños y adolescentes a las páginas de adultos se ha convertido incluso en algo que satisface la curiosidad de los niños y a la vez trae muchas cosas negativas. Esto es una adicción a los medios que se ha concluido. Por favor, si pueden apagar el micrófono, muchas gracias. Normalmente, las tecnologías de la información nos hacen muy vulnerables a muchas cosas. En conclusión, muchas veces nos llegan a decir que los padres son los únicos culpables de estos efectos al dejar que sus niños estén con los aparatos digitales frente a las pantallas durante mucho tiempo. Eso viene a ser negativo. El día de hoy también vamos a hablar de un tema como es la pornografía infantil en medios informáticos. Esto es muy preocupante, realmente. Pero antes de empezar con este tema, quiero hacerles una pregunta. Eh, ¿Ustedes se han puesto a pensar cuando están en alguna reunión familiar, la mayoría de ustedes ha estado con un aparato electrónico? ¿Me puede decir si alguien alguna vez no ha estado? O la mayoría sí lo ha estado. Yo creo que ahora eso es tan habitual en las reuniones familiares que creo que la mayoría, tanto niños, jóvenes, adolescentes y padres de familia están con el aparato electrónico. Es verdad lo que nos dice Jenny, es correcto. La mayoría estamos todo el tiempo con un aparato electrónico a la hora de comer, a la hora de jugar, a la hora de ir a dormir, o sea, las 24 horas del día en realidad. Por lo que se da que se dé todo este tipo de delitos y uno de estos es la pornografía infantil en medios informáticos. Es muy preocupante que los dispositivos tecnológicos y la comunicación hayan llegado a ser usados por delincuentes para realizar actividades ilícitas, como es la pornografía infantil, el robo de dinero, daños a sistemas, entre otros, etcétera, etcétera. Uno de estos delitos es la pornografía infantil. Esto es de acuerdo, según la publicación de la Policía Nacional, desde hace algún tiempo, este tipo de fraude informático ha hecho que varios terroristas, se podría decir considerados como nuevos delitos informáticos, este tipo de la tecnología, pornografía infantil es algo realmente aberrante, ya que se fundamenta en la aparición de menores de edad en materiales audiovisuales realizando actividades de contenido sexual. Este género delictivo se ha aprovechado de la red de Internet para difundir estos tipos de materiales y llegar a millones de personas. Pese a que las leyes lo prohíben, la reproducción y distribución de este contenido es muy amplia. Recordemos que en el Código Integral Penal nos dice que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce y transmite y edita materiales visuales y audiovisuales. Y en el artículo 103 nos dice que la pornografía como utilización de niños y niñas o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de los nudos o semidesnudos reales simulados de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave, o incurable, se sancionará con la pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Como ustedes saben, la pena aumenta hasta 26 años de cárcel, hasta 19 años de cárcel, perdón, cuando la persona infractora, padre o madre o pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante o legal o profesor, maestro, persona que su
profesión o actividad haya abusado de la víctima, pues tendrá esta pena, ¿no? Los datos de acuerdo al informe hecho en Ecuador, esto ocurrió durante la pandemia del COVID-19, lo cual obligó al uso masivo de equipos tecnológicos en los niños y adolescentes, lo cual incrementó el uso de las computadoras, celulares, internet y redes sociales. Y estos se volvieron más vulnerables a las cibermafias. Como les contaba, la mayoría de menores de 18 años son los más vulnerables y son los que más utilizan el Internet de 18 el Internet. Ya, vamos aquí. Aquí les tengo una pregunta. Quisiera saber cuántas horas al día ustedes consideran que están frente a los dispositivos electrónicos. ¿Alguien sí me lo puede decir, por favor? Yo creo que todo el tiempo. Ya, sí, es verdad. Pasamos casi las 24 horas del día, lo cual hace que se cometan varios tipos de delitos. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuántas horas pasamos delante de la tecnología? De acuerdo al estudio de Data Reportal, nos dice que la mayoría de los usuarios del Internet son menores de 18 años, lo cual pasamos en Internet alrededor de 6 horas y 55 minutos. En la televisión pasamos de 3 horas a 20 minutos. En las redes de social media, 2 horas y 24 minutos. En las noticias pasamos 2 horas y 3 minutos. En los streaming, en música de por medio, 33 minutos. Transmisiones de radio, 1 hora. Podcast, 55 minutos. Y videojuegos, 1 hora y 12 minutos. Lo cual nos viene a dar que pasamos la mayoría de tiempo en Internet. El Internet nos domina hoy y el uso de este medio y tecnología seguirán incrementando, lo cual también seguirá incrementándose todos estos tipos de delitos. Bueno, seguimos. Como les decía, las tecnologías de la información y comunicación han cambiado en todos los aspectos de nuestras vidas, lo cual ha hecho que mucha parte de la sociedad esté en los aparatos electrónicos todo el día. Estos delitos más recurrentes están las estafas digitales con modalidades como la suplantación de identidad y la apropiación fraudulenta a través de los medios electrónicos. La Carta Magna de Derechos Digitales nos dice que recoge y adapta los principales derechos y libertades de nuestros escenarios, contextos y conflictos generados por el desarrollo y la generalización de las nuevas tecnologías de los espacios digitales de la comunicación e interrelación, además de la aplicación de los entornos digitales de los derechos y libertades recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta carta aborda cuestiones como la protección de datos, el derecho a la herencia digital, a la libertad de expresión y al acceso de la información veraz. Esta conexión digital protege a los menores de la ciberseguridad, la educación digital y la accesibilidad a la neutralidad del Internet, el uso de mecanismos y localización y perfilado del acceso de los archivos y derechos de cada persona, control para su propia identidad. Estos derechos adaptados a la realidad digital también nos apropia la identidad y el derecho a la igualdad y no discriminación, los derechos de la persona ante la inteligencia artificial y a las neurotecnologías. Los derechos digitales en Ecuador. En el Ecuador, los derechos de ciudadanía digital incluyen permitir a los usuarios controlar quién almacena sus datos personales o eliminarlos en cualquier momento. El robo de la suplantación de identidad es un delito también que consiste en el uso del delincuente de datos personales de una persona. El 26 de mayo del 2021 entró en vigencia en el país la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, lo cual tiene como objetivo proteger la información personal e integridad de cada persona en la población. El Ecuador fue
es pionero en Sudamérica en lo que se refiere a las políticas sobre el uso seguro del Internet por parte de los niños y jóvenes. Como agente se puede, el uso electrónico en el Ecuador ahora está ya en contacto entre pares a través del TIC, que son las técnicas informáticas de la comunicación, que puede estar sujeto a la intimidación y acoso. Las infracciones y delitos en el entorno digital. Las infracciones y delitos en el entorno digital tenemos como es el robo y suplantación de identidad, el grooming, que es una evolución digital de online, es acoso y abuso sexual online en formas delictivas. Tenemos el phishing, que este término phishing describe todos los tipos de ofensas, insultos o declaraciones provocativas que tienen lugar en las áreas públicas y en el Internet. El morphing, que es el crimen cibernético que consiste en la producción y distribución de intercambio de pornografía infantil, chantaje sexual y sextorsión, exposición a contenidos nocivos, explotación sexual en línea, materiales de abuso sexual generados de forma digital, transmisión delictiva en vivo, el streaming delictivo, que también vendría a ser como no sé si ustedes recuerdan esto que hacían antes, ahí olvidé el nombre. Bueno, el streaming delictivo, la paliza feliz o happy shaping y la hipersexualización infantil. Estos delitos también, a ver, perdón, están en el entorno digital. Y dentro del marco legal, en el artículo 174 del COIP nos dice que prestar servicios sexuales a menores de 18 años por medios electrónicos utilizando correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs o fotoblogs, juegos en línea o cualquier otro tipo de medio electrónico o telemático o en efecto a cualquier persona menor de 18 años quien preste servicios sexuales será reprimido con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal nos dice que los delitos informáticos con penas de prisión en el Ecuador son los siguientes: pornografía infantil de 13 a 16 años de prisión, violación del derecho de la intimidad en el artículo 178 de 1 a 3 años de prisión, revelación ilegal de información de bases de datos de 1 a 3 años de prisión, la interpretación de comunicaciones de 3 a 5 años de prisión, y el ataque a la integridad de sistemas informáticos de 3 a 5 años de prisión. Delitos contra la información pública reservada legalmente de 3 a 5 años de prisión. El acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones de 3 a 5 años de prisión. Y el phishing y phishing de 3 a 5 años de prisión. Esto que se lleva principalmente el uso de correos electrónicos falsos a través de las páginas web falsas. También tenemos lo que es el ciberacoso, el uso de la tecnología para amenazar, avergonzar o intimidar o criticar a otras personas. Las amenazas en línea, los textos a través de Twitter ofensivos o difamatorios en contra de las personas o los comentarios o mensajes publicados en líneas son tomados en cuenta también como delitos digitales. Las garantías de seguridad en el uso del Internet. La creación de políticas que hemos tenido para el uso sano y seguro del Internet, ya que el Internet es sumamente importante tanto para toda la sociedad juvenil, para los niños y adolescentes, trata de mejorar y las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías, promoviendo el aprovechamiento de las oportunidades y beneficios de la información y la tecnología de la comunicación, así como el marco de los derechos de la dignidad humana y la integridad física, psicológica, emocional y sexual. El deber de los estados, de los organismos y del gobierno y de la familia y de la sociedad en sí
es prevenir e incrementar el tiempo de las medidas para que los niños jóvenes puedan utilizar la tecnología a su beneficio. En el Ecuador se plantea algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delitos informáticos. Por ejemplo, se pide que no se publique información personal en páginas desconocidas o en redes sociales, no confiar en ofertas o precios más bajos al comprar cualquier servicio, crear contraseñas nuevas y seguras, verificar las cuentas bancarias de nuestros computadores personales, tener instalado un buen antivirus, conservar los mensajes, correos electrónicos y toda información indebida servirán en el caso que sea necesario denunciar ante las autoridades. No confiar en correos electrónicos desconocidos. Supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentra en la red. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión de este tipo de datos e información, y a la protección correspondiente, la recolección y conservación del procesamiento y transmisión de distribuir los datos personales requiere la autorización del titular o facultades previstas por la ley, pero no hubo una disposición específica para garantizar el desarrollo. También sería el no compartir ni distribuir imágenes y videos de nuestras actividades, controlar y estar pendientes de las actividades de nuestros hijos a través del Internet y las redes sociales. El propósito de la Ley de Protección de Datos Personales es cuidar los datos para que puedan decidir a quién se puede divulgar nuestros datos personales y que confiemos en los proveedores de nuestros servicios. Según la CEPAL, en el 2014, observando las necesidades, se amplió un rango más propicio de la Ley de Protección de Datos Personales, mencionando que así el siguiente enlace: la información, el acceso, la corrección y la actualización, remoción, objeción, portabilidad. No se puede tomar una decisión basada únicamente parcialmente en las evaluaciones automáticas y debate público gratuito en el Registro Nacional de Datos Personales en materia de protección. En conclusión, el proyecto de ley elaborado en la Asamblea Nacional, sujeto a los derechos de los niños y niñas y adolescentes y ante el crecimiento de las técnicas de informáticas de comunicación, resolvió crear la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador, lo cual cumple una función específica en la normativa legal del país. Es imprescindible decir que los derechos de la niñez y adolescencia son vulnerados principalmente por las redes sociales, donde las normativas legales han tomado impulso para restablecer y estructurar políticas que contrasten estos problemas sociales. Para establecer seguridades ante la información personal es necesario establecer las normas de prevención, fundamentalmente en las familias, para que esto no afecte los derechos que tienen el niño o niña y adolescente al acceso de la información, ya que esto sirve para el desarrollo intelectual de las personas. Finalmente, resaltamos la importancia de seguir estableciendo y rediseñando la normativa que define las estrategias para la prevención de delitos digitales, así como las sanciones que se debe imponer ante estos cometimientos. Lo que tenemos que hacer también es motivar a los adolescentes a que denuncien y cuestionen si están siendo contactados por extraños, para que, además, para que no publiquen en redes sociales, estar pendientes de nuestros hijos y también de las actividades que realizan a través de la Internet. Y muchas gracias. Muchas gracias con todos. Gracias por estar presentes en esta exposición. Y lo más importante, como les decía, que tenemos que hacer es tratar de controlar, porque los ciberataques y todo esto a través de las redes sociales seguirá incrementándose, porque la tecnología seguirá, mientras la tecnología siga avanzando. Tratemos de motivar a nuestros niños y adolescentes a que cuenten con nosotros y nos digan o denuncien si ven o son contactados por personas extrañas.
Les agradezco mucho a todos por estar presentes.